hermanos de San Juan del Río, les damos la bienvenida a todos los que se están conectando y los que se van a conectar en un futuro, bueno, en la transmisión de este servicio, y les mandamos saludos hasta su casa, y vamos a orar para iniciar este servicio. Gracias, Padre, porque Tú eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias porque tu gracia nos ha alcanzado. Gracias por tu misericordia, por tu amor y por todas las bendiciones que tú nos has dado a través de esta situación. Hemos visto tu mano, Padre, y agradecemos que has estado con nosotros hasta el día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos a Dios porque Él nos ha librado de nuestro pecado, de nuestra maldad. Él llevó todas nuestras enfermedades, todo nuestro dolor en esa cruz y ahora somos libres de ese pecado. Amén. Mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido.
mató. Gracias, Padre, porque nos has hecho vencedores contigo de la muerte, de la enfermedad. Y ahora somos más que vencedores por la cruz. Muchas gracias, Padre. Queremos en esta tarde entonar lo hermoso y lo precioso que es tu nombre, lo maravilloso que eres tú, Padre, inigualable. Eres el más hermoso, Padre. Te adoramos y te glorificamos, Jesús. Gracias, Jesús. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, incomparable ser, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es. No hay otro nombre. Gracias, Cristo. Queremos adorarte en esta hora, decir que no hay otro como tú. Que tú has vencido la muerte. Gracias, Jesús. Muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitas en majestad. Inigualable, incomparable.
otro nombre como tú. Agradecemos este tiempo, te damos gracias por tu presencia, Padre. Y queremos seguir en ti, queremos seguir en tu presencia, en este mismo espíritu. Muchas gracias. Asimismo, vamos a dejar este lugar a la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de adorarle. Es un privilegio siempre poder estar en su presencia, y esperamos que ahí en casita tú también te hayas podido conectar con Dios, hayas podido adorarle a Él en este tiempo precioso de alabanza que hemos tenido. Pero vamos a meditar también un poco en la palabra de Dios. Seguimos con nuestra serie Iglesia Relevante, todas esas cosas que Dios nos ha dado como iglesia y que nos permiten hacer un cambio en medio de todos aquellos en los que vivimos, nos permiten ser una entidad importante y una entidad relevante. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 15 versículo 5. Vamos a tenerlo por ahí, ya estamos listos. Y dice la palabra del Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido disponer para estar en tu presencia. Te pedimos que nos sigas transformando, que nos sigas haciendo cambiar, Señor, que nos sigas haciendo crecer, Padre. Queremos vivir conectados a ti, Señor, no solamente en un día y en un tiempo que disponemos, Señor, sino todos los días de nuestra vida. Te damos gracias por cada persona que se está conectando ya, por cada persona que está viendo esta transmisión, Señor. Te pedimos que tu palabra sea certera, Señor, y que nos haga cambiar, Padre. No es un discurso el que nos cambia, es tu palabra, Señor, y así lo creemos en el nombre de Jesús, amén. Así que vamos a tomar solamente un momento en este tiempo para meditar en la palabra del Señor. Y acabamos de leer ahí en Juan capítulo 15 versículo 5. Hemos leído una porción preciosa de la palabra donde el Señor nos da instrucción o nos da nos hace una declaración y dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que está en mí lleva mucho fruto. Pero primero quiero platicarle un poquito acerca de la vid, ¿sí? La vid es la planta que produce las uvas, ¿sí? Y en la región donde vivía Jesús, en toda esa parte de Medio Oriente, ¿sí? Era normal o era común, ¿sí?, que algunas personas tuvieran sus viñedos y produjeran vid, que regularmente se ocupaba para procesarse en vino. Entonces, la vid como tal es una planta mediana, no es ni una hortaliza pequeña, ni tampoco puede ser considerado como un gran árbol, pero tiene una característica que da su fruto a través de los pámpanos. Entonces vamos a mostrarles por ahí una imagen acerca de la vid, ¿sí? Entonces a ver si podemos poner por ahí la imagen. Ya está lista. Y si usted puede darse cuenta, en esta fotografía tenemos
hasta un extremo el tronco de la vid, es el tronco del árbol que produce las uvas, ¿sí? En la parte de arriba a lo mejor no se alcanza a ver también, pero está una de las ramificaciones del tronco. Y si usted se da cuenta, ¿sí? Ahí arriba, en la parte de arriba del tronco sale una pequeña rama, ¿sí? De la cual después se desprende el racimo. Ok, entonces tenemos el tronco de la vid, ¿sí? La rama que está arriba en la vid, ¿sí? Tenemos el racimo, que todos lo conocemos, que es ya el conjunto de las uvas. Y entre la rama y el racimo, ¿sí? Tenemos ahí una pequeña, como si fuera una ramificación más o una ramita. Pues esa, mi hermano, se llama el vástago. El vástago es el que se desprende de las ramas en la vid, ¿sí? Y es el que conecta directamente con el fruto en la vid, ¿sí? Entonces Jesús nos estaba hablando, y algo que quiero meditar con ustedes en esta tarde es acerca de una conexión relevante, ¿sí? Porque la mayoría de nosotros, y yo sé que a lo mejor tú que estás escuchando esta transmisión eres cristiano, antes de todo este relajo de la contingencia ibas y te congregabas en una iglesia, quizás tienes la costumbre de leer tu Biblia y es un excelente hábito, una excelente costumbre. Oras en diferentes momentos del día, oras por tus alimentos, oras quizás al acostarte, oras quizás al levantarte, ¿sí? Y estás en una conexión con Dios de alguna manera. Pero Jesús en Juan 15:5 nos está llamando a que esta conexión que tenemos con Dios sea una conexión de otro nivel y de otra categoría, que sea y se transforme en una conexión relevante. A lo largo de esta serie hemos estado constantemente yendo hacia este término de relevancia, ¿sí? Y sabemos ya perfectamente que significa algo que es importante, algo que es trascendente, algo que es imprescindible, o bien que si se prescinde de él, o sea que si falta, hay un cambio muy notorio, ¿correcto? Entonces Jesús estaba hablando con sus discípulos y él les estaba diciendo: lo que yo quiero que haya entre ustedes y yo es una conexión relevante. No quiero que solamente me conozcan, ¿sí? Como los niños en la escuela conocen a Miguel Hidalgo, conocen a Benito Juárez, conocen a Francisco I. Madero y a tantos personajes. No quiero que me conozcas solo como un personaje histórico, ¿sí? Tampoco quiero que me veas como aquella caja mágica de donde sacas cuando tienes una necesidad. No quiero que me veas como una alcancía de donde sacas prosperidad cuando necesitas para tu familia. Quiero ser mucho más que eso. Y el ejemplo que Jesús pone, ¿sí? La analogía que Jesús hace, la hace a través de esta planta que es la vid. A través de la vid y el fruto que son las uvas, el fruto de la vid que va a dar en algún tiempo, entre esos dos, ¿sí? Jesús decía: quiero que ustedes sean como vástagos pegados a mí. Entonces vamos a analizar un poquito y vamos a desmenuzar un poquito solamente este pasaje en esta tarde. No nos tomaremos mucho tiempo para entender dos puntos principales de una conexión relevante. Dos puntos principales de una conexión relevante, y el primero de ellos es que la conexión con Jesús es nuestra vida. Nuevamente se lo repito, la conexión con Jesús es nuestra vida, ¿sí? Voy a ir primero y de entre estos tres elementos, que es la vid o en sí el tronco, la planta, luego tenemos el vástago, que estamos representados, y luego tenemos el fruto. Voy a tomar los primeros dos para este punto, ¿sí? El tronco, ¿sí? Y la ramificación. Muy bien. Como ustedes saben, toda planta, o la mayoría de las plantas, ¿sí? Están constituidas debajo de la tierra por una raíz. Esta raíz
Ustedes lo han visto o lo vieron quizás cuando tomaron biología o ciencias naturales en la primaria, hasta los muchachos lo saben. La raíz es la parte de las plantas que se encarga de extraer, ¿sí?, todos los minerales, de extraer el agua de la tierra, ¿sí?, con la cual posteriormente las hojas de las plantas van a poder fabricar el alimento. Entonces Jesús nos hace la analogía y nos dice: yo soy la vid. Entonces dentro de Jesús podemos encontrar tanto la raíz como el tronco como las hojas de la planta, ¿sí? En Jesús encontramos la vida completa. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es decir, ¿sí?, que en esta analogía de la vid y los pámpanos, Jesús nos deja muy claro que Jesús lo es todo para nosotros, ¿sí? Jesús no dijo: yo soy la raíz y ustedes son el tronco y quizás después hay algunas ramas y algunos funcionan como hojas. No lo hizo de esta manera, ¿sí? Pablo usó diferentes analogías para describir a la iglesia, donde todos somos parte de un mismo cuerpo. También hizo analogías para describir el matrimonio, donde los dos formamos una misma carne. Pero en esta ocasión, ¿sí?, la analogía de Jesús nos hace pensar en que Jesús lo hace todo, ¿sí?, y nosotros solamente estamos conectados a Jesús. Es decir, dentro de la parte que Jesús le corresponde en esta analogía de la vid, ¿sí?, Él toma de la tierra los minerales, Él sostiene a las ramas y sostiene a los vástagos y sostiene a los frutos, porque Él es el tronco de la vid, ¿sí? Pero no solamente eso, sino aún el forraje de la vid está representado en Jesús mismo, que es el proveedor del alimento. Lo que Jesús nos quería decir es que para que tú y yo como creyentes tengamos una conexión relevante con Dios, es decir, para que nuestra fe, para que nuestra conexión con Dios no sea solo una tradición, no sea solo una doctrina y no sea solo una enseñanza, Jesús tiene que convertirse en el todo para ti. En nuestra conexión, Jesús tiene que ser nuestra vida completa. Permíteme decirlo así: no hacemos equipo con Dios en medio de nuestra relación. Jesús es muy claro y nos dice que Jesús es el todo para nosotros. Pablo lo decía de esta manera y él decía: ya no vivo yo, ¿sí? Es decir, en esta vid ya no participo yo, mas Cristo vive en mí. Mas Cristo es toda la vida que yo necesito. Y Pablo continúa diciendo: y lo que ahora vivo en la carne, es decir, todas las vivencias y las experiencias que tengo sobre esta tierra, ahora las vivo o las filtro o las atravieso por medio de la fe en el Hijo de Dios, por medio de la vida que Cristo me impartió, ¿sí? El Hijo de Dios que murió y se entregó a sí mismo por mí. De manera que el primer punto para que nuestra relación con Dios pase a un siguiente nivel, para que nuestra relación con Dios se convierta en una relación capaz de transformar mi vida y capaz de transformar la vida de los que están alrededor mío, ¿sí?, es que Cristo se tiene que convertir en la fuente de vida de todo lo que yo soy, ¿sí? Tengo que empezar a permitir que el Espíritu Santo me inspire, ¿sí? Que el Espíritu Santo me redarguya, que el Espíritu Santo me guíe. Si ves, todas esas son cuestiones y son procesos que en lo natural nosotros forjamos o nosotros realizamos de nuestra propia mente y de nuestro corazón. De hecho, Jesús dijo: todo lo malo y todo lo que hay, pues sale del corazón de los hombres. Porque cuando vives tú, ¿sí?, tú te inspiras, tú te guías, tú te redarguyes a veces, tú te consuelas o tú te impulsas. Pero cuando has decidido seguir a Cristo, Cristo se convierte en la fuente de toda tu vida.
felicidad depende de Jesús. Afortunadamente Jesús permanece, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, ¿sí? Tu moral ya no es relativa y depende de ti mismo, sino ahora tu moral depende de Jesús y los mandamientos que estableció sobre la tierra. Entonces a lo mejor tú piensas, ay, si yo miro a una mujer que va pasando y la miro de cierta manera y tengo un cierto pensamiento en mi corazón, no pasa nada porque no le estoy haciendo daño a nadie. Si yo solamente tengo pensamientos de envidia contra una persona, pero lo tengo en mi propio corazón, no hay ningún problema porque realmente no estoy haciendo daño a nadie. Ahí estás viviendo tú y estás siendo tú alimentado de tu propia vida, de tu propio corazón, de tu propia mente. Pero tu corazón, dice la Biblia, es engañoso y es perverso. Entonces llega Jesús y dice, no solamente adultera el que comete un acto físico con una mujer que no es su esposa, sino aún yo les digo que el que miró a una mujer para codiciarla, él ya está adulterando en su corazón. Y cuando yo quito mi propia manera de pensar y quito mi propio concepto de las cosas y pongo el concepto de Cristo Jesús en ellas, entonces dejo de vivir yo, como decía Pablo, y empieza a vivir Cristo a través de mí. Y se cumple la analogía porque es la vid la que me está nutriendo de todas las cosas que yo necesito. Cuando empiezo a dejar que Dios influencie mis sueños, que Dios influencie mis anhelos, que Dios influencie mi comportamiento, que Dios influencie mis decisiones, entonces empiezo a cumplir la primera parte de esta figura, donde estoy conectándome a la vid que es Cristo Jesús. Nuestra labor entonces como cristianos y como creyentes sobre esta tierra, uno de los propósitos que tenemos sobre esta tierra es menguar y dejar que Jesús crezca en nosotros. Al contrario de lo que regularmente la sociedad nos ha dicho, al contrario de lo que nuestra propia mente nos dice, tu labor sobre esta tierra es crecer lo más que puedas y manifestarte en toda tu gloria y tu esplendor. Jesús nos está diciendo, no, tu mayor misión o uno de tus propósitos sobre la tierra es dejar de hacer las cosas que provienen de ti, empezar a menguar y dejar que Cristo Jesús viva a través de nosotros. La buena noticia de esto es que no hay mejor vida para un vástago, para esa ramita, no hay mejor propósito, mejor vida, no hay mejor anhelo que el que la vid verdadera puede depositar sobre él. Déjame hacer esta reflexión y pensarlo de esta manera. Si tú tuvieras toda la sabiduría, ¿sí? Y si Dios te concediera todo el entendimiento y pudieras analizar todas las situaciones de tu vida de una manera perfecta y sin equivocaciones, ¿sí? Al final llegarías a la conclusión de que el propósito que Dios había planeado para ti era el mejor de todos los propósitos que tú pudiste haber elegido sobre la tierra. La Biblia nos dice que para que descubramos cuál es la voluntad de Dios, que tiene 3 características: es buena, es agradable y es perfecta. La vida conectada a la vid verdadera que es Cristo Jesús, te lo puedo asegurar, es la mejor vida que puedes vivir. No importa si tú te imaginas con toda la fama, con todo el dinero, o con todo el placer, o con todo lo que tú quieras. No importa cuánto te esfuerces, no vas a encontrar una vida mejor que la vida que la vid verdadera planeó para ti y puso en tu propósito. Entonces, el primer punto en nuestra conexión con Dios, ¿sí? Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestro todo, ¿sí? Muy bien, solamente vamos a ir avanzando y ya estamos en el segundo y último punto, ¿sí? Y el segundo punto es: en nuestra conexión, nuestro fruto depende de Jesús, ¿sí? En nuestra conexión, nuestro fruto depende de Jesús. Entonces,
vamos avanzando. Ya tenemos a la vid, que decíamos es la raíz, es el tronco y es el follaje de la planta. De ahí nos derivamos nosotros como vástagos. Pero el tercer elemento en la analogía es el fruto, ¿correcto? Es la uva, ¿sí? Esto es precioso y es extraordinario, y te voy a decir por qué. Porque Jesús ya hizo todo el trabajo, ¿sí? Jesús es la vid verdadera. Jesús ya se nutrió de la tierra. Jesús ya fortaleció el tronco para sostenernos. Jesús ya hizo la fotosíntesis con el sol y nos alimenta. Jesús lo hizo todo, pero nos da la bendición, ¿sí? A los pequeños e insignificantes vástagos que somos tú y yo, que no hicimos nada en el proceso de crecimiento, nos da la bendición y nos da la oportunidad de ser nosotros los que portemos el fruto que produjo la vid, ¿sí? ¿Te das cuenta de qué extraordinario es nuestro Dios? Cuando éramos pequeños, cuando todavía vivía mi papá y pasábamos las épocas de Navidad, ¿sí? Tengo buenos recuerdos porque era uno de los tiempos donde podíamos como familia pasar un tiempo de convivencia, y sobre todo era uno de los tiempos que por las cuestiones del trabajo más podíamos disfrutar en la casa a mi papá particularmente. Él le encantaba toda la parte de hacer el festejo y la reunión con la familia y los adornos y todo. Entonces siempre una de las actividades que teníamos nosotros de pequeños era poner el árbol de Navidad, ¿sí? Y colocar el nacimiento, que también poníamos ahí en nuestra casa con todas las figuritas, y eso como niños nos encantaba. A mí en lo particular me gustaba mucho. Entonces mi papá hacía la labor, ¿sí? Iba hasta la parte de más arriba de nuestra casa, donde había un pequeño cuartito que teníamos como bodega. Entonces subía, abría el candado, ¿sí? Quitaba todas las cosas que estorbaban, sacaba las cajas, las bajaba al lugar. Es decir, hacía toda la labor que era complicada, ¿sí? Ya que había hecho todo eso, entonces sacaba las famosas series navideñas y no sé qué edad tengas tú que nos estás viendo ahí en la transmisión, pero cuando yo era niño pues no había series LED ni nada. Eran las famosas series donde si uno solo de los foquitos se fundía, no servía ya ninguna de la serie, o un tercio de la serie ya no funcionaba, ¿sí? Entonces la siguiente labor que hacía mi papá era conectar las series y empezar a verificar que funcionaran, y si no funcionaba iba foquito por foquito verificando cuál era el que estaba fundido, tomaba los repuestos y los cambiaba, ensamblaba el árbol de Navidad, compraba todas las figuritas que nosotros los niños habíamos roto el año pasado, y al final de todo, ¿sí?, nos daba oportunidad y colocábamos las figuras en el nacimiento o colocábamos las esferas en el árbol. Pero no sé si tú me estás entendiendo, ¿sí? Mi papá hacía toda la labor difícil y luego nos permitía, ¿sí?, disfrutar de lo más divertido de esa labor, que era colocar las piezas en el árbol y colocar las figuras en el jardín. De la misma manera, Jesús, como la vid verdadera, nos dice: yo he hecho todo y te he hecho copartícipe y te he hecho compañero en el ministerio, en esta labor, no porque necesite tu ayuda, sino porque para mí es un gozo permitirte disfrutar y permitirte portar el fruto de todo lo que yo hice. Jesús, en su papel como Salvador, pudo haber sido Él el que hubiera sido la vid, y Él hubiera sido el vástago, y Él hubiera sido el fruto, y Él podría hacer todo en todos y no habría ningún problema. Pero a Él le plació que tú y yo lleváramos fruto de bendición de lo que Él había trabajado.
Entonces nosotros somos el vástago y de repente de nosotros empieza a brotar una familia, un trabajo que es de bendición. Alguno quizás de nosotros tiene ciertos dones y talentos. Ya vimos hace rato a Sarita ministrar en la alabanza. Entonces de esos vástagos empiezan a fructificar bendiciones y cosas buenas para bendecir, para prosperar, para alimentar, para servir a los demás. ¿Sí? El vástago produce fruto porque así es el diseño que Dios le dio a la vid. ¿Sí? Dios hizo todo y nos dejó a ti y a mí producir buen fruto. Entonces recordamos las palabras de Jesús cuando dice: ¿y cómo vas a conocer a las personas? ¿Cómo sabrás cuáles son verdaderos creyentes? ¿Y cómo sabrás cuáles son verdaderos discípulos? Y Jesús dijo: a las personas las juzgarás muy fácil, por sus frutos los conocerás. Y durante mucho tiempo, aún como iglesia, hemos malinterpretado un poquito estas palabras. Por sus frutos los conocerás. Y entonces hemos entendido o hemos querido creer o hemos comprendido un poquito mal, ¿sí? Que si yo me esfuerzo para ser un buen cristiano, que si yo me esfuerzo para tener una buena familia, que si yo me esfuerzo para que las cosas salgan bien, que si yo trabajo duro, entonces Dios y las demás personas me reconocerán como un verdadero discípulo de Cristo. Pero lo que Jesús quería decir es mucho más sencillo que eso. Jesús solamente les estaba diciendo: el que está conectado a la vid, ese produce mucho fruto. ¿Sí? ¿Cómo conocerás a los que no están en Jesucristo? A través de los frutos que producen. Lo voy a tratar de decir, pero ahora al revés. Cuando tú miras el fruto de una persona, ¿sí? Cuando tú miras la bendición que produce, Jesús decía: el fruto que ustedes producen va a depender de qué tan bien conectados estén a la vid. ¿Sí? No es cuestión de que el vástago produzca un esfuerzo para que el fruto sea bueno. Simplemente el vástago tiene una labor, y es permanecer bien conectado a la vid. Si tú cortas, ¿sí?, un vástago y lo desconectas del árbol, entonces te queda el puro fruto, ¿sí? Y ese fruto precioso quizás ya está listo para comer porque estaba conectado al vástago. Pero si tú esperas un poco de tiempo, entonces esas uvas se empiezan a secar y se empiezan a marchitar porque no están conectadas a su fuente de vida, a su fuente de nutrientes. Tú y yo podemos tener fruto derivado de la conexión con Dios. Pero esta conexión tiene que ser permanente. Si tú y yo nos desconectamos de la fuente de vida, ese fruto podrá permanecer un momento, podrá engañar a alguna gente, podrás mantener hasta cierto momento, pero llegará un momento, dice Jesús, que donde todas las cosas ocultas se mirarán, porque ese fruto sin la vida verdadera se empezará a secar. ¿Has conocido a alguien que era fructífero, conectado al cuerpo y conectado a la iglesia y conectado al Señor, y de repente dijo: yo tengo tanto fruto que me voy a desconectar para salirme y voy a ministrar y voy a servir en otros lados y voy a predicar la palabra? Y de repente esa persona empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar y se olvida de conectarse con Dios en primer lugar. Y entonces el fruto, ¿sí?, lo puede mantener quizás unos meses, quizás algunos años, pero tarde o temprano empieza a secarse.
Se empiezan a secar las relaciones en su familia, se empiezan a secar las relaciones quizás en su matrimonio, se empiezan a secar ese servicio que Dios daba, se empieza a secar esa adoración porque se ha desconectado de la fuente de vida. Si tú y yo en este tiempo hemos notado que nuestro fruto se está secando, si tú has notado que tu alabanza y tu adoración tal vez todavía están ahí, pero ya no son uvas jugosas, y es una adoración más, se parece a una pasa, que es una adoración rígida, que es una adoración que te cuesta trabajo. Si sientes que te cuesta trabajo leer la Biblia, si sientes una carga cada vez que ayudas a la iglesia y a tu comunidad, si sientes una carga cada vez que sirves a tu esposa, cada vez que sirves a tus hijos, cada vez que haces las cosas, si sientes esa sequía, es que probablemente te has desconectado de la vid verdadera. No te hace falta más motivación, no te hace falta más esfuerzo, no te hace falta otro seminario, no te hace falta más entrenamiento, ni siquiera te hace falta más conocimiento. Lo más probable es que solamente te hace falta regresar y vivir a Jesús como el todo en tu vida. Y yo te aseguro que si lo haces así, nuevamente vas a poder adorar como lo hacías antes, vas a poder ministrar como ministrabas antes, vas a poder emocionarte con tu familia como lo hacías quizás el primero, el segundo, el tercer año de casados. Podrás trabajar como ese primer día que te contrataron, que tenías toda la ilusión, que tenías todas las fuerzas. Pero necesitamos tú y yo estar permanentemente conectados a la vid verdadera, ¿sí? En nuestra conexión Jesús lo es todo, y en nuestra conexión el fruto que tenemos depende de Jesús, no depende de nuestro esfuerzo, no depende de nuestras circunstancias, depende de que tanto estemos conectados a Cristo Jesús, la fuente de vida. Así que yo te voy a invitar ahí en tu casa que hagas un alto para reflexionar. Te vuelvo a repetir, si has sentido que algo de ese fruto que tú llevas, de algo de tu racimo, de cada área de tu vida se está secando, vuelve a conectarte a la vid verdadera, a la fuente de vida que es Cristo Jesús. Vuelve a vivir a través de Él, vuelve a preguntarle para tomar tus decisiones, vuelve a regresar a la moral absoluta de santidad que Dios nos da en su palabra y que conocemos perfectamente. Vuelve a conectarte a la persona de Cristo Jesús. ¿Te parece bien si hacemos una oración? Toma a tu familia, si estás ahí con ella, cierran los ojos, sincérense con Dios. Si hay algo que decir en esta tarde, es el tiempo. Dios está ahí, está presto, la vid está llena de vida, está fuerte, está fresca, está más lista que nunca para recibirte si te quieres conectar a ella y quieres recibir esa vida. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te pedimos en esta hora que aquellos que nos hemos desconectado de la vid verdadera, que aquellos, Señor, en quienes el fruto se ha empezado a secar en nuestras vidas, Señor, en quienes la manifestación, Señor, de la vida en Cristo, Señor, se ha perdido, se ha diluido, en aquellos de nosotros, Señor, que la gente duda si somos seguidores de Cristo o no, Señor, de aquellos que nuestro testimonio se ha diluido, Padre Celestial, que nuestra palabra ha perdido peso, Señor, aquellos que no te conocen y que nunca se habían conectado a ti, Señor, te pedimos en esta hora, Padre Celestial, que seas nuevamente nuestra fuente de vida, Señor. Te pedimos por todos los creyentes en San Juan del Río, Señor. No importa, Señor, en qué lugar se congreguen, no importa en qué lugar estén ellos, Padre, te pedimos que sean creyentes conectados a la vid verdadera. Te pedimos por todos los pastores de nuestro país, Señor, que se conecten realmente, que si hay algún pastor desconectado, Señor, que ya está exprimiendo lo último que le quedaba de fruto,
Señor, te pedimos que nuevamente se conecten a ti, Señor, que haya iglesias llenas de vida, llenas de pámpanos y llenas de frutos, Señor, solamente conectados a ti, Padre. Te damos gracias por esta palabra. Espero que sea una palabra que nos levante y que nos rete en esta hora, Señor. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios damos por la palabra que hemos podido recibir. Te invitamos realmente a que estés ahí en tu casa en la semana meditando en esta palabra, que repases un poquito, que ores acerca de lo que has aprendido, que te conectes nuevamente con Dios. Damos gracias y la bienvenida a cada uno de los que se han conectado a esta transmisión. Esperamos que su familia haya sido bendecida a través de este tiempo y les recordamos que todos los miércoles seguimos teniendo nuestro grupo de estudio. Estamos estudiando las cartas de la prisión. Todavía seguimos en Efesios. Ahí hay un grupo de hermanos precioso que se está conectando. Tú puedes formar parte de él. No hay ningún costo, no hay ningún requisito. Solamente acércate por medio de nuestra página en Facebook, mándanos un mensaje y nosotros te mandamos la liga para que el miércoles a las 8 te estés conectando. Llévate tu libreta, llévate algo con que anotar. Dejamos tarea, eso sí, hemos dejado tarea de semana con semana, pero créeme que es un tiempo que vale la pena. Estamos descubriendo tantas cosas a través de estas cartas del apóstol Pablo. No te lo puedes perder. Te invitamos a que te conectes todos los miércoles a las 8 de la noche en nuestro grupo de estudio. Y bueno, vamos a hacer una oración para despedirnos de este tiempo familiar que hemos tenido. Abraza a tu familia. Es un tiempo de convivencia, este tiempo que estamos juntos por la contingencia, así que disfruta a tu familia mucho y vamos a orar. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, simplemente porque eres digno de recibirla, Padre, pero además te damos toda nuestra gratitud por lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por este tiempo donde nos has ministrado. Esta palabra, Señor, nos ha calado hondo en el corazón, Señor, a más de uno de nosotros, yo lo sé. Así que te pedimos, Señor, que esta palabra dé fruto en su tiempo, Señor, que esta palabra nos vaya transformando. Gracias por todos aquellos que se están conectando, Señor, a las diferentes actividades de Vida Nueva San Juan del Río en la semana. Bendecimos sus casas, bendecimos su familia, Señor. Declaramos, Señor, que la sombra de tus alas está cubriéndoles en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de necesidad, Señor. Bendecimos la ciudad de San Juan del Río. Sabemos que tú vas a hacer en esta ciudad una obra grande, Señor, que será conocida aún en otras naciones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por conectarte y estamos en contacto.